hermanos estén con sus oídos bien dispuestos, su mente, su corazón. Y vamos a empezar por leer la palabra que está para el día de hoy, basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Si usted lee conmigo en su Biblia, vamos a continuar con esta serie de temas basados en la vida del apóstol Pedro, y que le hemos llamado Cincelado por la mano del Maestro. Y hoy quiero compartir otra de las historias que la Biblia nos comparte acerca de este personaje, Pedro, anteriormente llamado Simón y posteriormente llamado por el Señor Pedro. Y vamos a hablar acerca de este mensaje al cual hemos titulado precisamente ¿a quién iremos? Es la pregunta, ¿a quién iremos? Y está basado en lo que dijo Pedro en este pasaje. Si ya está usted listo, San Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. Juan capítulo 6 del 60 al 69, lea conmigo. Si no trae su Biblia, lo vamos a compartir allí en la pantalla. Este mensaje se llama ¿a quién iremos? Dice la palabra así: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Por qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Quiero que lean conmigo los dos versículos siguientes. Y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí, hermanos. Vamos a poner atención, y pensando en esta escritura, esta mañana yo pensaba sobre los momentos en los cuales el Señor, de manera preparada, de manera deliberada, nos pone a prueba. A nosotros, cuando estuvimos en la escuela, ¿a cuántos de ustedes les gustaba cuando el profesor decía: y prepárense porque el lunes tenemos examen? ¿Qué le parecía cuando le anunciaban eso? Y algunos ni siquiera avisaban, algunos decían: saquen una hoja y su lápiz y guarden sus libros y todo. ¿Y qué pasó? Dice: vamos a tener examen. ¿Cómo? Y cuando uno pasa por una prueba, no es muy grato. Sin embargo, el Señor constantemente nos va a poner a prueba para realmente poder confirmar nuestra lealtad, nuestro compromiso, para saber si realmente somos congruentes nuestra manera de ser con lo que decimos creer. Porque a veces de labios decimos muchas cosas, pero a la mera hora, cuando en verdad se sabe quién, es donde muchos quedamos reprobados. Y saben una cosa, hoy en día, de los muchos problemas que nos presenta el tiempo en que vivimos, es que en nuestra época se enorgullece del llamado pluralismo religioso. ¿Usted ha oído esa palabra, pluralismo religioso? La sociedad de hoy, donde se habla de la democracia, del derecho que el ser humano tiene a escoger la religión, la creencia y cómo quiere vivir. Y hoy en día la sociedad se enorgullece, se siente privilegiada de esto que han llamado el pluralismo religioso. ¿Y qué es el pluralismo religioso? Es la noción de que cada religión o creencia es tan válida como las otras. O sea, aún dentro del cristianismo hay muchas denominaciones de diversas creencias que compiten por la gente, y cada uno se presenta como la única opción o la mejor opción para creer, y supuestamente pues
de alguna manera encontrar a Dios. Hoy en día, incluso acá en Occidente, donde debido a la migración de tanta gente, hace como más de 10 años me tocó conocer, la única vez que he ido a California, y me sorprendía, ¿no? Que llegaba usted, donde quiera iba caminando, se encontraba un chino, se encontraba alguien vestido de árabe y alguien, válgame, pues ¿dónde estamos? Y esa gente que ha venido acá a Occidente ha traído también sus creencias, y hoy en día una de las que más están atrayendo a la gente son las religiones orientales, se han popularizado mucho. De tal manera que hoy en día, debido al pluralismo religioso, nos pasa algo muy parecido como aquellos que tienen cable, que rentan cable en la televisión en su casa. La televisión abierta, pues ahí había algunos canales, o cuando vamos a Cuauhtémoc hay 3 o 4 canales, no hay más. Pero si usted tiene cable, usted le apachurra ahí 200 canales, ¿cuál elige? ¿Cuál quiere? Y pareciera que el día de hoy, a nivel de creencias, hay tan gran variedad de posibilidades que es como si fuéramos a comprar fruta al mercado. Usted va y se acerca a ver cuál está más buena, cuál está más barata, y la toca, y no. Usted tiene la posibilidad de elegir lo que usted quiera. Dentro de este pluralismo religioso, el mensaje que se le brinda a la gente, y sobre todo a la nueva generación como los jóvenes, es simple y sencillamente: tú tienes derecho a escoger el camino que tú creas más apropiado para ti. Y no vayas a dejar que tus padres elijan lo que tienes que creer. Y esta clase de pensamiento hoy en día está proliferando mucho y nos está afectando, porque hoy en día, como fue en aquel tiempo, y eso se ha podido demostrar, hablando estadísticamente a nivel de iglesias, que es lo que nos interesa, se dice que en la mayoría de las ciudades, y Juárez no es la excepción, hay una población de gente de iglesia, cristianos, que son una población muy cambiante. Así como hay mucha inmigración, que gente que de repente llega a Juárez y otros se van y otros vienen. No sé cuántos salieron de vacaciones en estos días, pero se va a dar cuenta que en cierta temporada mucha gente sale de la ciudad y de repente todo el mundo llega. Así también pasa en las iglesias en términos de creencias. Hay gente que tiene un historial de decir: mire, yo anduve con testigos de Jehová, luego me fui aquí, luego me fui para allá y lo terminé aquí, lo de aquí. Válgame. Hay mucha. Hace tiempo, unos 2 o 3 años, platicamos con un pastor amigo de nosotros y decía: mira, hablábamos de la membresía, dice: mira, yo tengo seguros un grupito de tantas personas, y las demás, más de la mitad, por cierto, dice, platiqué con otro pastor y coincidimos en que están registrados en la lista de membresía, ya con él y acá conmigo. Válgame. Entonces tenemos gente duplicada en las iglesias. Y decía él: sí, pues a veces los veo un domingo, otro no, y a lo mejor el domingo que no están, andan allá. Entonces, ¿qué pasa con eso de movernos? ¿Somos o no somos? ¿Estamos en un lugar o no? Y esto no es algo nuevo, siempre ha existido. En el tiempo del primer siglo, las multitudes también tenían variedad de opciones. Dentro de la cultura griega había toda una filosofía y unas ciertas creencias que eran muy atractivas para la gente, por cierto, porque dentro de la cultura griega ellos separaban el espíritu del cuerpo, de tal manera que tú con el espíritu podrías creer en el Dios que tú quisieras, y con el cuerpo hacer lo que te viniera en gana. No había una ética que fuera congruente con tus creencias. Tú podías ser una persona muy religiosa y hacer con tu vida lo que quisieras. Oiga, eso suena atractivo, ¿no le parece? No había conciencia de culpa de nada, o sea, de tal manera que algunos cristianos incluso cayeron en ese error, y a la iglesia de Corintio Pablo les habla: cuidado con lo que haces con tu cuerpo, porque muchos iban al culto en la mañana y en la tarde iban al templo pagano, en donde parte del culto era poder pedir a una sacerdotisa, a una mujer, e irse a tener sexo con ella, porque eso era como una ofrenda para el dios, la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad. Oiga, pues qué padre, ¿no? O sea, puede uno hacer lo que quiera. Dentro de los romanos también tenían sus dioses que les prometían, entre otra cosa, el poder político. Si tú le rezas o le pides a estos dioses, vas a tener poder. Dentro del judaísmo también existía la versión donde ellos decían: nosotros tenemos la religión de Abraham.
Y cuando apareció Cristo, Cristo al parecer era una opción más dentro de muchas que la gente tenía. Pero la diferencia está, y lo vamos a presentar en este mensaje, es que Cristo presentó solamente dos opciones: o me recibes o me rechazas. Pero Cristo nunca dijo, dame un lugarcito ahí entre todo lo que tú creas. No le hace, puedes creer en mí y en lo demás. El Señor fue muy radical. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la prueba que el Señor le puso a Pedro y a los demás discípulos para confirmar su lealtad, su compromiso con Él. Ellos lo habían seguido voluntariamente, ellos habían declarado y habían creído que Él era el Maestro, el Mesías, el Rey anunciado. Pero repito, muchas veces creemos algo, pero llega el momento donde el Señor quiere ponernos a prueba si realmente lo que yo digo creer, voy a ser congruente en mis hechos y respaldar lo que digo. Esto yo le llamaría la prueba de la lealtad y el compromiso. Y esto es bien, pero bien importante. Crean ustedes que en muchos países la mejor manera en que el Señor ha puesto a prueba a su pueblo es a través de la tribulación, ¿verdad? Y ha habido testimonios, hay países ahorita en donde los cristianos de verdad, hermanos, son perseguidos a causa de su fe, y donde de momento puede llegar un pelotón de militares y llegar a una iglesia y decir, a ver, ¿quiénes son creyentes? Pásenle para allá. ¿Quiénes creen en Cristo? Porque los vamos a fusilar. Qué difícil es decir, ay caray, no, pues se me hace que yo nada más soy visitante, yo nada más soy simpatizante, yo no apenas. Oigan, eso es una prueba difícil y no es propiamente un examen teórico. A veces va de por medio la vida para poder confirmar si creemos o no en Cristo. Y en el pasaje que acabamos de leer de San Juan capítulo 6, el Señor de manera deliberada coordinó una situación donde iba a poner a prueba a los discípulos para que tomaran una decisión. En ocasiones el Señor nos empuja a situaciones donde quiere ver cómo reaccionamos. De tal manera que cuando somos puestos a prueba, no se enoje usted, porque todo tiene un propósito. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Señor puso a prueba la fe de ¿quién le diría? De Job. Él era un hombre muy rico, muy próspero. Dijo, bueno, aquí te voy a probar, ¿verdad? Si estás dispuesto a seguir creyendo en mí, aunque te quite todo lo que tengas, bueno. Y esa fue propiamente una idea de Satanás, acuérdese, ¿verdad? Él dijo, Señora, el Señor le presumió a Satán, le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Cómo me es fiel? Y de ahí a Satanás, sí, pues claro, le haz todo, quítale, verás a ver cómo, bueno. Fíjense el Señor cómo tenía la confianza. Yo creo que el Señor tenía más fe en Job que a lo mejor Job en el Señor. Le dijo, hazlo, pruébalo, quítale todo. Y la frase, ¿verdad?, que usted y yo sabemos de Job, que es una frase que se ha hecho famosa, y ojalá y que así fuéramos nosotros en los momentos de prueba. Cuando se acercó la esposa, le dijo, ¿por qué sigues creyendo en ese Dios si ya te quitó todo? Y no solo lo material, aún tus hijos murieron. Y él simplemente dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia que no falló en ninguna de sus palabras. Pero qué difícil es ser probado y ser hallado fiel. De tal manera que en este momento el Señor quiere saber si ellos tienen la opción de decir, ahí nos vemos, o tienen la opción de quedarse para demostrar su lealtad y compromiso con el Señor. Pero vean, el Señor no le gusta lugares intermedios. Acuérdense, en el Apocalipsis viene aquel pasaje donde dice el Señor a una de las iglesias, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor le dice, o frío o caliente, pero tibio no. No hay lugares entre azul y buenas noches. Y en este pasaje que acabamos de leer, el contexto para entender las palabras de Cristo es lo que pasó justo en los versículos atrás. Si usted leyera el capítulo 6 de San Juan, versículos atrás, se va a dar cuenta que en este capítulo se relata el momento en el que el Señor
alimentó a la multitud con tan solo 5 panes y 2 peces. Usted conoce el milagro, ¿no? El Señor de aquel joven, de aquel niño que llevaba su lonche, era el único que llevaba lonche a aquella reunión. Y él puso aquellos peces y aquellos panes, se desprendió de ellos para ponerlos en las manos del Señor. Y el Señor multiplicó y dio de comer a la multitud. Y dice la Biblia que después de aquel milagro, el versículo 15 del capítulo 6, si usted está en San Juan, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, la Biblia dice que después de aquel milagro, la multitud que se sació de pan, se le ocurrió la excelente idea de decir: vamos a hacer a este que nos ha dado el alimento gratis, vamos a convertirlo en nuestro rey. De momento el Señor saltó a la fama, ¿verdad? De esos momentos donde el pueblo, ¿verdad? Esto le llamaría en la política el populismo, ¿verdad? Que hoy muchos utilizan en las campañas, ¿verdad? Quieres hacerte famoso y que voten por ti, ve y llévales una despensa de comida, y vas a ver que todo el mundo te va a aplaudir y va a votar por ti y van a hacer lo que tú quieres. Pero contrario a lo que hacen los políticos, el Señor no le gustó eso. Por eso dice la Escritura: entendiendo Jesús que iban a venir por él para apoderarse de él y hacerlo rey, mejor se fue al monte. El Señor no era su plan ser desviado por la popularidad, por el aplauso, por la multitud que lo quería hacer rey. El Señor tenía bien definidos sus planes. Y después de esto, vean, a mí me encanta el pasaje porque habla de cómo la gente es tan voluble, cómo la gente en un momento se emociona y dice gran cosa, y en un momento, al momento cambia. Fíjense bien, después de que alimentó a la multitud, la Biblia dice que la gente lo quiso. Del capítulo 6 de San Juan empieza el versículo 1 hablando de la alimentación de los 5,000 y termina diciendo que lo querían hacer rey. Bueno, hasta ahí todo va bien. Pero inmediatamente Cristo hizo algunas afirmaciones para poner a prueba si realmente estaban interesados por él, por lo que él era o por lo que había hecho. Mucha gente dice, y aquí obviamente usted y yo lo vamos a poder confirmar, que el interés no era realmente en Cristo, sino que les dio de comer. Y claro está, ¿verdad? Tener un líder que todos los días te invite, ¿verdad?, a una reunión y te dé comida, pues qué padre, ¿verdad? Ya no trabajamos. Si todos los días hay almuerzo, desayuno y cena, pues yo voy, ¿verdad?, ahí a la reunión, al meeting, a lo que sea, y pues va a haber, hoy hubo pescado y pan, mañana a lo mejor hay pavo, ¿verdad?, y al siguiente día pierna, o yo no sé qué va a hacer, pero pues qué padre. ¿Realmente era un interés genuino o solo por lo que habían comido? Y vean lo que dice el verso 44 de este capítulo 6, porque fue una palabra que el Señor comenzó a dar un discurso que puso a prueba a la gente. Si realmente el Señor de momento comenzó a hablar palabras fuertes para ver si realmente la gente decía estar tan emocionada por él. Y el versículo 44 él dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Porque el verso anterior dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Entre la gente había opiniones, ¿no? Y unos ahí murmurando, pero el Señor sabía todo. Y con estas palabras la Biblia dice que la gente se ofendió. Pero ¿por qué eran ofensivas estas palabras? Porque el Señor dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Y qué quiere decir esta frase? Esto afirma la doctrina que nadie podemos llegar por nosotros mismos a Dios si no es Él mismo el que nos atrae. Y esa creencia no era muy popular en aquel tiempo. La gente pensaba como piensa hoy: yo puedo llegar a Dios por mí solo. Y por diversos caminos, por cierto, el Señor dijo: no es cierto, te equivocas. Solo hay un camino, y para poder llegar a Él, a Dios, tiene que ser Dios mismo quien te traiga, porque tú solo no vas a hacerlo. De tal manera que ahí empezó el Señor a marcar ciertas
ciertos principios que iban en contra de las creencias populares de la gente, y la gente se empezó a molestar. De repente, después de este discurso, siendo que al principio la gente estaba muy sonriente, muy feliz después de la comida, después que vino el discurso, la gente comenzó a fruncir la nariz. ¿Qué hace la gente cuando no le gusta algo que oye? A ver, ¿cuáles son las expresiones? Se frunce la nariz y hace caras y hace gestos, ya no les gustó. Y para empeorar la situación, Cristo hace un comentario todavía más ofensivo y que confunde a la gente cuando vean el verso 53 del mismo capítulo 6 al 55, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y qué pasó con ese discurso? La gente comenzó a confundirse y a molestarse. ¿Cómo es posible que nos invita a ser caníbales? Acabamos de comer y nos habla que ahora nos lo vamos a comer a él. Por Dios, si en la Biblia se desaprueba que comamos carne, la sangre de los animales. Los judíos sabían muy bien que en el Antiguo Testamento estaba totalmente prohibido el comer sangre, el canibalismo. Y ahora nos sale que nos lo tenemos que comer. Y muchos comenzaron, no, ¿sabes qué? Ahí te ves, no, esto ya no me gustó. Y así pasa muchas veces, ¿no? Que a veces oímos un discurso que va a favor de lo que nosotros queremos escuchar y pues estamos felices, ¿no? Pero de repente cuando la palabra comienza a convertirse en algo duro, desafiante, que nos empieza a incomodar y nos movemos del lugar y pues a lo mejor ya no nos gusta, ¿no? Ahí te ves, ya no vuelvo, busco otra opción. Ahora, ¿cuál era el sentido que Cristo quería darle a esas palabras de comer su carne y beber su sangre? ¿Usted y yo lo entendemos o tampoco? Porque han dicho, oiga hermano, a mí una vez me preguntaron, ¿y eso que dice ahí San Juan de que el Señor, de que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna? ¿A qué se refería? ¿No será lo que dicen los católicos, que era comer la hostia y todo eso? Si ellos hubieran escuchado con más atención, habían comprendido que Cristo no estaba hablando de manera literal, sino de manera simbólica, porque él mismo interpreta sus palabras. Vean en el verso 56 y 57, él da la explicación y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y luego dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿A qué se refería el Señor? Era una semejanza, una similitud. Y él dijo, el Cristo estaba hablando acerca de una relación con Dios basada en la fe. Así como él vivía y dependía de su Padre, nosotros también podemos aprender a depender de él. Y eso es muy parecido, muy semejante a lo que significaría comer su carne y beber su sangre. Es una unión, un estar con él, una comunión. En otras palabras, lo que el pan es al cuerpo, fíjese bien, lo que el pan material es al cuerpo, es la unión del alma con Cristo. A eso se refería, era algo simbólico. Era una relación muy estrecha, como el comer, el tener la comunión con Dios. Y al final él dice, ¿no? El verso 63, que es un pasaje que leímos ahorita, donde él dice, a la verdad el Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Y él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso usted y yo lo entendemos, ¿no? La carne se resiste, la carne retrocede a todo aquello que tiene que ver con Dios, pero el Espíritu es el que está dispuesto. El Espíritu es el que nos empuja, porque ese reacciona al llamado de Dios.
Pero miren, a pesar de esta explicación, el caso fue que en la multitud se hizo una confusión. La multitud comenzó a cambiar de parecer, y siendo que hace rato lo querían hacer rey y estaban complacidos, ahora ya estaban enojados, estaban a disgusto. Y la mayoría de ellos, dice la Biblia, que desde entonces, verso 66, dice, y desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó? ¿Tan rápido cambiaron de opinión? ¿Dónde estaba la euforia? ¿Dónde estaba ese ánimo que tenían? Vean qué fácil para el Señor es, yo diría, poner filtros. A veces el Señor utiliza el sedazo. A ver, las mujeres, ¿cuál es la función que le dan por ahí al sedazo en la cocina, no? Pues cuando quieren filtrar algo, a ver, que se quede aquí arriba la basurita de una bebida, lo que sea, y que lo que caiga sea lo que tiene buen peso, va a ser lo importante, ¿no es cierto? Todo lo que quede ahí atrapado no sirve. Y a veces el Señor utiliza el sedazo con nosotros para poner a prueba a través de esos filtros si somos lo que realmente decimos ser. Y ahí podemos ver que la palabra fuerte, palabras duras que el Señor dio, hizo que la gente retrocediera. Pero recuerden una cosa, hermanos, el Señor no está interesado por la multitud. Fíjense, eso es bien importante. Mucha gente, creo que el día de hoy hemos cambiado los términos. Muchos pastores están interesados por la multitud, y el Señor dijo, yo no quiero multitud, yo quiero calidad. Yo prefiero que sean unos pocos pero bien seguros a un montón de gente que a la mera hora se echan para atrás. ¿No es cierto? El Señor no estaba por la línea populista, ¿eh? Entre más gente te aplauda mejor. No me interesa la gente. Porque incluso, vean, a tal grado llegó el Señor que viendo que la multitud eran 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños, podía haber llenado un auditorio con esa gente. Podía haber hecho un partido político con esa gente. Y saben que pásale, Pedro, rápido, váyanse, muévanse, pásenle un papelito y recojan nombres, ¿verdad? Y firmas, todos, ¿verdad? Son como 10,000 aquí. Fácil, abrimos un partido. Al Señor no le interesaba eso, a tal grado de que cuando la gente se fue yendo y los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué pasó? Esta palabra que dijiste ya los desencantó, ya se desilusionaron. ¿Qué pasó? Y dijo el Señor, no me importa. Incluso les dijo a ellos mismos, verso 67, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Les dio la opción. Fíjese bien. Yo diría, ¿y qué tal si hubieran dicho de los 12, pues nos vamos 6? ¿Qué hubiera hecho el Señor? No se vayan, por favor, estaban jugando. ¿Qué creen que hubiera hecho el Señor? ¿Fue sincero con lo que les dijo? Sí. Se hubieran ido todos, el Señor no le hubiera importado. Porque ahí es donde está el momento de la prueba. ¿Quién se quiere ir? Ahí está la puerta. Pero saben una cosa, gracias a esta prueba, creo yo que fue uno de los mejores momentos que tuvo Pedro. Ese Pedro que a veces salía con cada cosa, aquí Pedro se lució. Y no fue por él mismo, sino por algo que Dios mismo puso en su corazón. Dice que Pedro en ese momento lanzó una pregunta que debiera ser clave para nosotros hoy en día. Cuando el Señor les dice, el verso 67, ¿acaso queréis iros vosotros también? Pedro le respondió, a lo mejor yo siento que hasta dio un paso al frente. Mientras los otros retrocedían y se iban, él dio un paso al frente y dijo estas palabras. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué opción tenemos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué interesante es esto, hermano. Y es ahí donde yo digo, hoy en día, aún en las iglesias creemos tener muchas opciones, pero solo hay una, hermano. Y sigue habiendo una, y esa es Cristo. ¿A dónde está la opción? ¿A dónde más vamos a ir? Dijo Pedro. Sí, nos da la opción de irnos, pero ¿a dónde? No hay otro lugar, no hay otro camino. Y además hace una afirmación
que me resulta por demás clara de lo que él creía, de lo que él estaba convencido, cuando dice, y nosotros, vea, y nosotros, él se incluyó, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está, ahí está. Dio la razón, no simplemente dijo, Señor, ¿y a dónde más vamos a ir que nos den pan? No, él dijo, a mí no me interesa, yo estoy aquí porque he creído que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. De tal manera que a raíz de esta declaración, yo creo que Cristo no debe tener rivales en nuestro corazón. Contrario a lo que dice el pluralismo de nuestro tiempo y de aquel tiempo, solo existe una verdad bíblica y esa verdad es absoluta. Si Cristo tiene razón y es quien dijo ser, entonces todo lo demás está equivocado. Así como una persona, hermanos, no puede caminar en dos sentidos. Si usted decide caminar para allá, lo va a hacer para allá y no para acá. Y hoy en día pensamos que podemos, como dicen, comer de dos sopas al mismo tiempo, ¿no? Y no se puede, de veras. Mucha gente dice, no, pues en la mañana soy, en la tarde no. En la mañana creo y en la tarde creo otra cosa. No se puede. Y yo no sé si Pedro sería consciente de las implicaciones de lo que estaba diciendo, pero a partir de esa declaración, y con esto yo quiero resumir el mensaje, quiero entender que aquella declaración de Pedro, hablando de su plena confianza en Cristo, porque él tuvo la opción que tuvo la multitud, ¿te vas o te quedas? Y él dijo, yo me quedo. ¿Y por qué me quedo? Porque yo he creído en ti. Y esa debe ser la razón, hermanos, por la cual decidimos quedarnos. Mire, hay veces en la iglesia que tenemos personas que deciden quedarse por la conveniencia. Hay gente que dice, mira, yo he notado que antes que no íbamos a la iglesia, que no creíamos, nuestro matrimonio andaba mal. O yo andaba mal, me iba a tomar, me iba a hacer cosas que no estaban. Y ahora que estoy en la iglesia no lo hago. Quiero quedarme para seguir. Bueno, esa puede ser una razón, pero yo le digo, no es suficiente. Porque el día que llegue la prueba, a lo mejor no la resiste. Si usted decide quedarse, debe de hacerlo por quién es Cristo en su vida. No por los beneficios, no sé si lo entiende. Hay beneficios, claro que sí, cuando usted cree en Él. Pero no se quede por los beneficios, quédese por quién es Cristo para usted. Él no dijo, Señor, es que mira, yo me quiero quedar porque desde que estamos contigo, dejé la barca y todo, ya no trabajo y nos ha ido bien. Él no dijo eso. Dijo, me quedo porque me conviene quedarme. No, él dijo, yo me quedo porque yo he creído en ti. Y esa debe de ser la razón por la cual decidimos seguir a Cristo. Si no, todo lo demás es pasajero, es débil. Y es ahí donde yo quiero resaltar que la verdad absoluta de quién es Cristo tiene cuando menos tres características. En primer lugar, la verdad debe de ser consistente. Debe de ser consistente. Y Pedro sabía que si las multitudes que seguían a Jesús fueran realmente sus discípulos, no coquetearían con otras creencias. De verdad, esa es una prueba muy importante. Cuando uno dice mi fe es consistente, entonces quiere decir que lo que yo creo es lo único que voy a creer. ¿Lo está entendiendo? Porque mucha gente dice se hace para donde lo cobije la sombra, ¿no? Y de repente, y así pasa donde quiera. La otra vez estaba viendo ahí un reportaje en la tele de un político que lo están investigando porque en pocos años que llegó a la presidencia de un municipio allá en Hidalgo, se ha hecho tan rico que tiene tiendas, casi es dueño de toda la ciudad. Ah, caray, ¿de dónde? Y lo raro de él, dice, empezó con el PRI, luego se fue al PRD y luego al PAN y luego regresó. Donde le dan entrada se mete y él es como el camaleón, ¿verdad? Depende, ahí se ajusta, depende del lugar se acomoda para su conveniencia. Entonces no hay lealtades, la gente sigue lo que le conviene, pero no hay lealtades. ¿Lo está entendiendo? Cuando uno dice en aquel tiempo los discípulos decidieron seguir a Cristo, entonces no tenía nada que andar haciendo ya con los fariseos, ni con las religiones de los griegos ni de los romanos.
entiende? O sea, si usted es cristiano, nada tiene que hacer en otro lugar. Y si el día de hoy usted analiza las opciones que hay religiosamente, hablando de las religiones universales, además del cristianismo, si hablamos de los budistas técnicamente ni siquiera creen en la existencia de un Dios. Porque Buda salió inconforme de la religión hindú. Y él llegó a creer que no existía un Dios, la naturaleza misma era un Dios. Ahora, si usted se va con los hindúes, ellos tienen más de 300 millones de dioses. Prácticamente se han inventado dioses de todo. Y si se va por el lado de los árabes, de Mahoma enseñó que la salvación venía solo mediante la obediencia a las enseñanzas que él daba. De tal manera que si al día de usted ve que los árabes se han hecho tan radicales que ellos siguen las enseñanzas de Mahoma a costa de todo. Pero fíjese, lo raro y lo contraproducente es que Mahoma mismo no cumplió con las enseñanzas que él daba. Él no era un ejemplo. Él obligaba a la gente que hiciera lo que él decía, pero él mismo no lo acataba. Era una contradicción. ¿Lo está entendiendo? Y dentro del cristianismo mismo hay pues muchas opciones, supuestamente opciones, pero hay que analizarlas bien. Si usted va con el testigo de Jehová, le va a decir que Cristo no es Dios, para empezar. Pues ya con eso. Los que vienen del lado del catolicismo, bueno, usted sabe que se promueve, aunque ellos dicen que nada más veneran, que no adoran las imágenes, y con eso se contradice el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Entonces, no es una creencia consistente, no hay consistencia ahí. Entonces, ¿por qué Cristo es nuestra única opción? Porque Él es único por diversas razones. Primero, por lo que Él hizo. ¿Quiere evidencias que den testimonio de lo que Él dijo ser? Bueno, ahí están sus milagros. Y aunque muchos han querido ponerle que había ciertos trucos o magia, no los hubo. Quienes presenciaron esos milagros, como la alimentación de los 5,000, se dieron cuenta que no había truco, que fue realmente un milagro el que el Señor hizo. Y ha habido personas que han sido escépticos de la religión, como Josh McDowell en su juventud, que él se propuso hacer una revisión de todas las evidencias bíblicas y extrabíblicas acerca de la vida de Jesús para demostrar, según él, que no era cierto. Y cuando llegó a investigar el tema de la resurrección, que se va dando cuenta que no había manera de poder contradecirla. Todas las evidencias apuntaban que era un hecho históricamente real, y terminó convirtiéndose. Él solito, a él nadie le habló el evangelio, él solo se puso a investigar y solito el Señor lo atrapó. De tal manera que es uno de los principales defensores de la fe cristiana de años. Pero él dijo, nadie me habló, yo solito me di cuenta. En segundo lugar, Cristo es el único también por lo que Él enseñó. Las demás religiones coinciden en una cosa. Casi todas las religiones coinciden en que el hombre puede ganar méritos por su propio esfuerzo para alcanzar la salvación. Y solamente el cristianismo contradice esa idea, diciendo que la salvación que Jesús enseñó es un regalo de Dios para aquellos que creen en Él. ¿Cómo la ve? San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el cristianismo es el único que se distingue de otras religiones donde enseñan que ciertas prácticas, ciertos rituales, ciertas cosas que tú hagas te van a llevar a Dios. Y Jesús dijo, no es cierto, eso no es cierto. Por más esfuerzo que el hombre haga, no va a alcanzar por ningún mérito la salvación, que es inalcanzable y que solamente Dios te da como un regalo por su gracia, no por mérito alguno. Y finalmente, no fueron las ideas de Cristo las que nos salvaron, sino su propia muerte y resurrección. ¿Quiere una evidencia
para darse cuenta de que la fe que tenemos en Cristo es consistente. Ahí está la prueba de la consistencia de nuestra fe. Ahora, esa prueba, esa fe debe de ser consistente, y sabemos que el cristianismo se distingue de las demás religiones en muchas maneras. Hoy en día existe la idea, ¿no?, de que todas las religiones del mundo de alguna forma o en esencia son lo mismo. Mucha gente dice es que todas las religiones nos llevan a Dios, aunque en la superficie sean algo diferentes, pero más bien es al revés. Por la superficie parecen iguales, pero en el fondo no es cierto. Y esa es la peor mentira que nos hemos creído, ¿eh? Si hay gente aquí que todavía sigue creyendo que cualquier religión que usted crea lo lleva a Dios, no ha entendido la Biblia. Y no podemos confundir, como dicen, la leche con la magnesia, aunque se parezcan. El cristianismo en mucho es toda una categoría por sí misma, en donde no tiene algo en común con otras enseñanzas. Son muy radicales las diferencias. Para que lo entienda. Cuando los discípulos escogieron seguir a Jesús, en otras palabras, el requisito era darle la espalda a todas las demás creencias. Si Cristo tiene la razón, entonces ¿para qué buscar en otra parte? Cuando usted busca en otra parte es porque no está convencido que lo que cree es lo verdaderamente cierto. De tal manera que Cristo ahí les dio la opción, o se quedan o se van, pero si se quedan es para que sea exclusivamente su lealtad a lo que yo les he enseñado. Y es ahí donde llega la prueba, ¿no? La prueba de la lealtad es: ¿eres o no eres? ¿Eres o no eres? Y esa sería una buena pregunta para nosotros. Además, la verdad, además de que debe ser consistente, la verdad tiene que ser algo universal. Mire, otra de las grandes fallas de las religiones del día de hoy y de las creencias del día de hoy es que le dicen a la gente, ¿no? A lo mejor lo que tú crees aplica para ti, pero para otro no. O a lo mejor lo que tú crees aplica para México, pero en otro país no, en otra cultura, en otra no aplica. Entonces no es universal. ¿Entiende la situación? Y no es así. Si algo es verdad, debe de aplicar aquí y en cualquier otra parte del mundo. Y lo cierto es que el cristianismo actualmente tiene adeptos en todas partes del mundo, de diferentes culturas, etnias. Y la misma fe que usted y yo tenemos en Cristo es la misma fe que tienen en África, en el mismo Cristo. Eso debe ser así. Y no que sea cambiante, allá le muevan, sino es lo mismo, es la misma palabra. De tal manera que esta verdad, que es Cristo, está arraigada en la naturaleza misma de Él, y no sujeta a la opinión nuestra, porque a veces nosotros queremos ponerle o quitarle. Y la Biblia sabe lo que dice en el libro de Apocalipsis: para quien le ponga o le quite. ¿Sabe lo que dice? Hay una condenación, el Señor no permite. En otras palabras, el documento bíblico tiene candado, no hay forma de que usted le ponga y le quite. Así como está la verdad bíblica, así es la revelación de Dios. Por eso Pedro dice: y nosotros hemos creído que tú tienes palabra de vida eterna, y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso era así, una verdad universal. Cristo es el único que ha podido decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más, de ningún otro líder religioso, ha declarado esa frase. Y cuando algo es universal, en cualquier lugar aplica. Por ejemplo, las matemáticas. 2 más 2, aquí en nuestro contexto, ¿cuánto es? Y si se va a China, ¿cuánto va a ser? Lo mismo. A donde quiera que se vaya, la matemática va a ser la misma. No cambia. Y lo mismo debe ser con nuestra fe. No importando qué trasfondo haya, es la misma verdad. Porque esta no está basada en el voto, en la opinión suya o mía. Aunque usted crea o no crea, la verdad sigue siendo inmutable. Y es la misma. De tal manera que Pedro hizo la promesa de lealtad en un momento donde la gente se estaba haciendo para atrás. Él dijo: yo aquí me quedo. Yo no me voy a llevar
a dejar a llevar por lo que los demás digan, porque también hay gente, no es cierto que pasa, a ver, vamos a ver, se pone una prueba y luego hay gente que dice, déjame ver qué pasa, si se va más de la mitad yo me voy, si se queda más de la mitad yo me quedo. Y le ha tocado gente que hace eso, ¿verdad? Que cuando alguien va a tomar una decisión comienza a voltear, ¿tú qué piensas hacer? ¿Y tú? ¿Te vas a ir o tú te quedas? O sea, ¿no es decisión suya entonces? Pedro dijo, si todos se van, yo me quedo, esa es decisión mía, porque yo he creído que tú eres el Cristo. Y finalmente la verdad no solamente debe ser consistente y debe ser universal, sino la verdad debe estar arraigada en las evidencias. Ya decía yo ahorita que la evidencia es el principal factor para los escépticos de lo que es la verdad y lo que no lo es. Fíjense bien, la naturaleza nuestra, hermanos, es ciega. Cuando mucha gente está ante la verdad de Dios, simplemente decide cerrar los ojos. Y le voy a decir por qué. Porque no nos conviene. Cuando la palabra de Dios es desafiante y nos jala, mucha gente dice, no, yo mejor no, porque prefiere la comodidad o prefiere no comprometerse porque dice, es que eso es mucho, ¿verdad? Eso es bastante para mí. O simplemente cuando estamos ante una evidencia que no nos gusta, retrocedemos porque no somos honestos con nosotros mismos. Por eso es que yo creo, y la palabra misma lo confirma, que aquella declaración que Pedro hizo aquel día no fue dado a su inteligencia, sino porque Dios se le reveló a él. Para que alguien pudiera dar una declaración así, no le podemos dar otro crédito a Pedro, sino al hecho de que él en ese momento tuvo una revelación del Espíritu de Dios mismo para poder reconocer a aquel personaje que estaba frente a él. Porque es cierto, cuando tenemos la opción, mucha gente, nosotros nos hemos preguntado, de verdad, a mucha gente, mi esposa y yo le hemos dado testimonio, y no todos han aceptado el Evangelio. De hecho, el día de ayer me reencontré por ahí con una persona que hace tiempo vinieron a pedir ayuda, se les dio la palabra y no la creyeron, no la aceptaron. Bueno, es la misma palabra. Y uno dice, ¿por qué? Si es la misma palabra, que es el efecto, que en otros creen y Dios convierte su corazón y dan fruto y otros no. ¿Cuál es el motivo? Porque simplemente su naturaleza está cegada, o hay algo a lo cual les cuesta trabajo renunciar, porque se dan cuenta que la invitación de Cristo es radical. Y mucha gente dice, no, pues es que sí quisiera, pero pues es que mi familia no me va a aceptar. Es que sí quisiera, pero voy a tener que dejar muchas cosas. Es que sí quisiera, pero me gusta también lo otro, ¿ah? O sea, no se puede, o eres o no eres, tan sencillo. De tal manera que la fe nos va a demandar una decisión radical. Y quiero terminar con eso. La verdad de quién es Cristo, la aceptemos o no, sigue siendo una verdad. El único camino al cielo es Cristo. El único, no hay otra religión. Y no podemos compartirla con ninguna otra creencia, de verdad, hermano. Si usted es de los que a veces coquetea con ideas y filosofías no cristianas, revise bien su fe. Porque no podemos creer la Biblia y lo que está contrario, porque entonces deja de ser verdad. Una verdad es absoluta. Si usted cree en lo blanco, no puede aceptar lo negro, porque entonces está poniendo usted mismo en tela de duda su fe, su creencia. Y usted y yo sabemos, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Fuera de aquí, ¿a dónde? Deme una opción que sea viable, una opción que nos lleve al cielo. No hay. ¿Y a dónde vamos a acudir en el momento de necesidad si no es a Cristo? El dinero, la educación, la preparación y todo lo demás que parece le da seguridad al hombre, al final no sirve para nada. Y una prueba de valor, vean, y con esto quiero reafirmar el valor que tiene nuestra fe en Cristo. Por ahí alguien dijo que una prueba de valor de una determinada cosa se sabe si existe un sustituto. Si algo que usted dice,
Si esto, la prueba de valor a esta pluma, haya otra cosa que se parezca y que haga la misma función que esta, si usted dice sí, entonces esto no tiene un gran valor. Pero si usted dice no hay otra cosa que se asemeje a esto, no hay nada que pueda sustituir a esto que tengo en la mano, entonces el valor de esto se eleva. Y yo creo que es lo que pasa con Cristo. No hay otra fe que pueda sustituir la fe en Él y solamente Él. Póngase de pie. Fíjese, por ahí leí en alguna parte, hablando, ¿verdad?, de cómo el Evangelio es una respuesta para todo el mundo. Alguien que escribió, tomando de la Biblia, ¿verdad?, lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y él escribió estas palabras. Solamente es un trozo porque es muy largo. Él dice: para el panadero, Cristo es el pan de vida. Para el banquero, Él es el tesoro escondido. Para el florista, Él es el lirio de los valles. Para el astrónomo, Él es la estrella brillante, resplandeciente de la mañana. Para el psicólogo, eso me interesó, Él es el consejero maravilloso. Para el constructor, Él es la piedra angular. Para el filósofo, Él es la sabiduría de Dios. Para el científico, Él es el creador. Para el pecador, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y aún para los políticos, dice, Él es el rey de reyes. Entonces, para todos, yo creo que es muy viable que en este momento usted y yo volvamos a retomar esa frase de Pedro. El Señor le dijo: ¿quieren irse ustedes también? Él dijo: Señor, ¿a dónde? ¿A dónde que nos quieres mandar? No hay otra opción. Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Qué convicción. Y esa misma convicción a usted y a mí nos falta renovarla, porque vivimos tiempos difíciles, hermanos, de verdad, donde quizás lo único valioso que usted y yo nos va a ayudar a sobrevivir es nuestra fe. Es nuestra fe. Y por cierto, yo quiero invitarle, hace años no fui muy fanático de este cantante Marino. Había un hermano muy evangelizador en la iglesia donde yo iba que le gustaba mucho, y siempre que andábamos en su camioneta evangelizando, él traía Marino, todo. Pero especialmente quiero pedirle que vamos a sentarnos para que lo escuche. Yo buscaba si había otra versión en otro cantante, pero no la hallé, es la versión tradicional. Pero a mí me gusta más que la canción, la voz y la música. Me gusta lo que dice la letra de esta canción y que va de acuerdo con lo que dice el pasaje que leímos de esta canción que se llama ¿A dónde iremos? A lo mejor usted la ha escuchado, si no, quiero que la escuche por la letra de este mensaje. Y debe de ser nuestra misma posición hoy en día. ¿A dónde? Si no es aquí, ¿a dónde, Señor? No hay más. Solamente tú. Vamos a ponerla. Y algunos quizás que son de mi tiempo ya se van a acordar, otros a lo mejor no saben, pero esta es una canción inspirada en esta palabra que hemos compartido. Aleluya. Si has pensado regresar de donde Dios te sacó, antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde irás. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde
encontraba. De seguro que la vida no volveré a ver. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Todo aquel que ha conocido el Cristo, el Hijo de Dios, no se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios. Y a la hora de la lucha y de la prueba, tiene fuerza y se mantiene, porque ha conocido a Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Bien, hermanos, ahora sí, yo quiero invitarles a que pasemos al altar. Yo creo que en aquel tiempo algo parecido sucedió al final cuando Pedro hizo esta declaración. A veces el pasar al altar es una manera de confirmar nuestro deseo, nuestra decisión de seguir adelante. Y hay momentos donde, como dice este canto, las pruebas vienen y es ahí donde muchos regresan, como dice la Escritura. El contraste de este pasaje quizás sería cuando dice la Biblia que después de aquellas palabras muchos de los que eran sus discípulos volvieron atrás. Pero contrario a eso, hubo alguien, Pedro, que se mantuvo firme. Y va a haber momentos de prueba, hermano, de verdad. A veces hay momentos de prueba en las iglesias donde pasan cosas y a veces la gente se va. Y lo que es peor, a veces por cosas significantes, ¿verdad? De repente el pastor se le ocurrió pintar de verde mayate el templo y algunos se inconforman y se van por eso. Válgame. Verde mayate, ¿a quién se le ocurre? Bueno, supieran algo, yo tuve un pastor que pintó verde mayate las bancas del templo. Por eso digo, ¿no? Verde mayate. Y alguien se va a ir por eso. Digo, Señor, ¿qué pasa? Cuando venga la prueba, usted se mantenga firme en Cristo. ¿Qué les parece si pasamos al altar como una forma de decirle, Señor, al igual que Pedro, yo sigo creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que solamente en ti hay palabras de vida eterna? Y dígale al Señor, cuando venga la prueba, mi vida, ayúdame a estar firme para no retroceder. Y si otros se van, si otros se apartan, yo quiero estar ahí, Señor, bien plantado en mi fe, bien plantado en lo que he creído. Dígale al Señor, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y los que están allá en su lugar, también oren con nosotros. Usted analice su fe, si ha estado en duda o si ha estado voluble en su fe. Es el momento en que usted le diga, Señor, ayúdame a afirmarme, ayúdame a plantarme muy bien en lo que me has enseñado. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno
misericordioso, porque tú eres, Señor, un Dios que nos demanda decisiones radicales en nuestra vida. A través de tu palabra, Señor, podemos entender cómo en ocasiones la gente dice creer en ti, pero mientras las circunstancias se dan como ellos las esperan, mientras las cosas salen como ellos las esperan, pero hay momentos de prueba donde tú, Señor, vas a demandarnos una decisión, donde tú vas a poner a prueba nuestra fe, nuestro carácter, y es el momento, Señor, donde debemos de plantarnos bien, como lo hizo Pedro, y declarar que tú eres el único camino, declarar que tú eres la única verdad, declarar, Señor, que tú eres el único que nos da seguridad de salvación, seguridad de vida eterna. Gracias, Señor, porque te hemos conocido, hemos creído en ti y hasta el día de hoy seguimos firmes, no por nuestra fuerza, no por nuestra inteligencia, sino por tu gracia, por tu cuidado, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para no ser arrastrados por cuánta influencia hay en nuestro mundo. Protege nuestro corazón, nuestra mente, de cualquier otra cosa que quiera atraparnos y arrastrarnos, alejarnos de ti, Señor. Yo te pido que bendigas a cada creyente en ti. Yo te pido que bendigas a los jóvenes, a nuestros hijos, adolescentes, que cada día están expuestos a cuántas ofertas el mundo hace para que renunciemos a ti, que vayamos en pos de otras posibles alternativas que son vanas, son pasajeras, son como espejismo, que únicamente nos arrastran y nos alejan de tus caminos, Señor. Ayúdanos a tener esa misma determinación que tuvo Pedro en aquel momento donde tu Espíritu Santo, Señor, actuó en él. Ayúdanos a estar firmes, determinantes en lo que hemos creído, y que esa misma firmeza la podamos transmitir a nuestros hijos, Señor, la podamos transmitir a las personas que nos conocen. Muchos de ellos van a ser convencidos de quién eres tú a través de lo que miren en nuestra vida. Cuando nos vean cómo resplandece nuestra vida, aún en medio de la prueba, cuando puedan ver cómo aún a través de las luchas y adversidades nos mantenemos firmes en nuestra fe. Eso es lo que va a dar un verdadero testimonio a aquel que no ha creído, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser lumbreras, como dice tu palabra, que resplandezcamos en medio de la oscuridad de este mundo. Ayúdanos para dar testimonio de nuestras convicciones en nuestra familia, con nuestros hijos, en los lugares más apartados, que la gente realmente pueda ver que somos verdaderamente tus hijos y que hemos creído en tu palabra, Señor. Yo te pido, trae convicción, trae raíces profundas a nuestra fe, Señor, para no claudicar, para no renunciar, para no dejarnos mover por ninguna circunstancia, ninguna filosofía, ninguna creencia, sino seguir firmes en lo que hemos creído desde un principio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por desafiarnos de esta manera a mantenernos firmes, Señor, en lo que hemos declarado, en lo que hemos creído, Padre. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos a pasar la prueba de la lealtad, del compromiso, y que en el momento donde tú nos demandas servirte, que estemos dispuestos para demostrar con hechos lo que decimos creer, Padre. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has compartido. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque seguimos creyendo en ti, por lo que tú eres y no por lo que tú nos has prometido, por lo que tú eres, Señor, y no por los beneficios. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a volver a nuestro lugar, aquellos que lo decidan. Y antes de despedirnos, le voy a pedir que estén atentos a unos avisos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Ocupe su lugar. Y la siguiente vez que le pregunten de qué se trata el pasaje de comer la carne y la sangre, usted ya va a saber explicar que no somos caníbales. Si tú ya probaste la carne y la sangre, eso implica la comunión con Dios.